estamos? Cuéntanos ya. Puedes hablar. En Avenue de New York, en París. Cuenta qué es. Sí, es una calle con la vista al Eiffel y a la Seine, ese río. Moin, servus und hallo y bienvenidos a un nuevo video. Estamos de camino a Francia, pero por fin nos vamos a París. Sí, ahora Así es. esperamos para nuestro vuelo y queremos mostrar todo que hay en París. Tenemos solo un día. Un día vamos a ver qué podemos ver y ¿Qué hacer. se puede hacer en un día en París? Así Sí. que va a estar con mucha adrenalina. Sí, un día es una ciudad muy grande, pero vamos a ver. Vamos a ver. y Acompáñenos. Acompáñenos en esta aventura en París. en París. Así es. Quédense. Bueno, gente, estamos en el tren. No podemos grabar esa situación porque no tenemos tiempo. Sí, teníamos que correr para alcanzar al tren porque los trenes ahí hasta cierto tiempo. Nuestro vuelo se demoró. Y Diosito, es una Travesía, fue una travesía completa. Aquí no puedes comprar tu ticket online, necesitas comprar en un automat, en una La máquina. Y de ahí sí. para pasar el ticket, no sé, era un drama, les vamos a explicar después, pero bueno, ya estamos aquí en el tren. Tenemos que hacer un cambio de tren y pues de ahí ya les informaremos cuando hemos llegado al hotel. ya. Bueno, un nuevo día en París. Llegamos muy tarde ayer en el hotel. Ya, y ahora vamos a ver qué hay. Como habíamos dicho, los lugares que deben sí o sí ver si tienen un día aquí en París, así como nosotros. Así que vamos a empezar con nuestro primer lugar, que es el Arco del Triunfo. El Arco del Exacto. Triunfo. Y pues vamos a ver qué tal es. Y aquí estamos en el Arc de Triomphe. Es un monumento muy bonito y es mucho tráfico aquí. Sí. Y hoy es algo, no sé, con la policía, con militares, no sé, algo así. Y pues algo también muy importante sobre este lugar es que ustedes pueden venir a verlo desde afuerita y todo así, gratis, completamente gratis. Ahora si quieren ustedes entrar acá al Arco del Triunfo, A subir. claro, hay que subir, cuesta 13 euros, a menos de que tengas de 25 años para abajo y seas de la Unión Europea, no pagas nada, es completamente gratis. Pero de ahí, personas como nosotros, latinos, vamos a tener que pagar. Otra cosa es que esta es una de las representaciones también más importantes de París. Tiene 50 metros de alto, solo para que se imaginen. Sí, es grandote. 50 metros de altura y de ancho tiene 22 metros. Está muy bonito, pero también como pueden ver hay muchos carros, así que deben tener cuidado con eso también. Caminamos un poco más del Arco del Triunfo. Nos dirigimos a ¿dónde, Schatz? Nuestro primer mirador al Eiffel. La Torre Eiffel. No está muy lejos del Arco del Triunfo, así que pueden caminar también y, claro, ver cómo es París, ver su arquitectura, sus casas.
y lo bonito que tiene esta ciudad, ¿verdad? Pues llegamos a una vista de la Torre Eiffel. No estamos exactamente ahí, pero desde aquí también hay una vista que también es famosa, un famoso punto. Y pues, como ya dijimos, no está muy lejos del Arco del Triunfo. Es solo 1 kilómetro de caminar y ustedes van a estar en este punto. Así que no se pierdan porque sí está bonito. Gente, también deben tener cuidado porque, bueno, hay gente que están vendiendo como souvenirs y todas esas cosas y algunos les siguen o simplemente por tocar un souvenir o algo ya les quieren cobrar o les quieren tienen que dar dinero y es un punto en el que no les van a soltar, les van a seguir y inclusive si les dicen te tomo una foto y esto, les van a cobrar por eso. Así que tengan mucho cuidado también en eso, es un punto importante. Y como ustedes saben también, es gratis estar alrededor de la Torre Eiffel, tomarse fotos, está completamente gratis. Lo que sí hay que pagar es que si quieren subir a la Torre Eiffel, a eso sí tiene un precio. Nosotros no lo vamos a hacer, como ya dijimos, tenemos un día y queremos ver los puntos súper importantes y mostrarles los puntos que ustedes deben sí o sí visitar si solo tienen un día aquí en París. Cuéntanos ya, puedes hablar. En Avenue de New York, en París. Cuenta, ¿qué es? Sí, es una calle con la vista al Eiffel y a la Seine, ese río. O ¿Cómo Seine. se llama el río? Seine, no sé. Seine. No sé cómo pronunciar. No sé Como qué verán, pensar. ya estoy con mi cosita. Que es no francesa, no. ¿Qué es entonces? Toda la gente de Francia dice no llevamos eso. Pero bueno, yo sí llevo. Cada turista. La verdad es que no sé si está correcto o no, pero igual. Hay que decir que hace frío. Estamos a finales de noviembre, perdón. Estamos a finales de noviembre. Sí. Y bueno, si vienen por estas fechas, vénganse con su ropita para que estén bien calientitos y no se enfermen. Y eso, gente, es la realidad. Cuando ven las fotos en Instagram, no es la realidad. Eso es la realidad. Otro punto es en el que pueden venir, bueno, en el que se pueden pasear, caminar por el puente, alrededor del río. Tienen la vista a la torre y siguen alrededor. Este también es otro punto en el que pueden caminar, pasear, todo romántico alrededor de la torre y se ve súper bonito. Queda, simplemente tienen que bajar las gradas de la avenida New York en la que estuvimos hace unos 2 minutitos y pueden caminar tranquilo. También puede ser recomendado que pueden comprarse un cafecito y caminar y tomar su café alrededor del río. Queda bonito, romántico y bueno. Y frío. Estamos aquí en el torre, en el famoso torre. Hay mucha gente. Mucha gente, sí, pero está... Sí, mucha, pero está bien, no tanto. Pues llegamos a nuestro siguiente punto. Cabe decir, gente, que los puntos que les estamos dando de la Torre Eiffel
Claro, fue el Arco del Triunfo, ahora la Torre Eiffel, y ahora hay puntos en los que son alrededor de la Torre Eiffel y que son famosos para hacer fotos. Más para hacer fotos, pero claro, ustedes también pueden caminar alrededor de la Torre Eiffel con un cafecito, pueden sentarse, también hay bancas para sentarse y estos son los recorridos que pueden hacer. Entonces, por eso este recorrido que, como ya había mostrado, creo Rue de l'Université, tal vez. Tal vez. Así que este también es otro punto que está súper chévere. Así que nosotros seguimos al siguiente. ¡Vamos! Ahora estamos en el famoso Louvre. El Museo Louvre. Sí, no vamos a entrar porque no tenemos tiempo. Pero de fuera vamos a ver, mostrar. Y si ustedes quieren entrar, también les recomendamos temprano porque deben esperar, deben hacer una larga fila y esperar. Y comprar el ticket antes. Antes, sí. Online. El museo dura entre unas 3 horas, 3 horas. O más, cuando estás interesada en todo, un día está bien, ¿ya? También. O más, pero la cosa es que también debes esperar en la fila para tu turno para entrar. Entonces, sí te va a llevar casi mediodía, unas 4 horas así. Entonces, esa es nuestra recomendación. Vamos a ver qué tal, cómo es y, bueno, por afuera, como dijimos. Sí, gente, aquí están las pirámides de Louvre. Pirámides. De los franceses. Sí, y aquí estamos en esta plaza con una arquitectura fenomenal, en serio muy muy bonito y definitivamente sí lo recomendamos mucho. Si tienen un día, pues este lugar, el museo, la Torre Eiffel, el Arco del Triunfo son los 3 lugares muy muy recomendados que les recomendamos si no tienen mucho tiempo. De lo contrario, si tienen un día más, definitivamente pueden visitar muchos más lugares, inclusive poder entrar al museo. Bueno, gente, estamos en el aeropuerto en París. Nuestro día está terminado. ¿Qué tenemos que decir? Es muy corto. Sí. Muy corto. Creo 3 días es perfecto. Suficiente para pasear tranquilo, ver los lugares. Museos, Louvre, por ejemplo. Caminar, pasear y tranquilo, sentarse en un café y como Patrick dijo, 3 días creemos que es suficiente. ¿Qué más podemos decir? París también es una ciudad muy cara de comida, de los lugares que pueden visitar, por ejemplo los museos, Torre de Eiffel. No es una ciudad para visitar, no es una ciudad barata para visitar. Claro, a menos de que vayan a los lugares turísticos y vayan solo a ver como nosotros hicimos, no entramos ni nada, bueno, esto era por cuestión de tiempo, pero a ver, a tomarse fotos, tal vez a ver la arquitectura de los lugares, a menos de que vayan en ese sentido, pues
no tendrían que pagar nada de entrada, simplemente el bus, si necesitan un bus. El bus, una trayectoria cuesta 2 euros. Bueno, redondeando 2 euros. Una vía, pero también hay tickets que pueden comprar para un día completo, 2 días completos, para tomar el bus, el tren, el metro, etc. Sí. Y esperamos que les haya gustado. A mí me gustó mucho París. Estaba bonito, especialmente en la noche, cuando con las luces, todo el brilla, las luces y todo. Yeah. Que no me gusta es el punto 1, el metro y el bus. Es muy confundido. Un poco confuso, sí. Completamente. No es fácil para un turista ver todo porque los señales no son claros, no siempre, como en otras ciudades. Ese es un punto un poco difícil. Y el otro punto es sobre la gente francesa. No sé, no quieren o no pueden o no quieren hablar inglés o... Claro, estamos en su país, claro. Hablan francés y todo, pero aquí hay muchos turistas y la gente viene por 2 días, 3 días, una semana, y yo no creo que la mayoría de la gente vaya a estudiar o vaya a pagar un curso de francés o vaya a estudiar francés para una semana. Claro, lo básico, pero aún así vienes y hablan rápido y tú no entiendes. Yeah. Entonces, algunos o la mayoría no hacen ni siquiera el esfuerzo de explicarte, simplemente están esperando a que hables francés. O tú no sabes. La cosa es también, o tampoco no puedo pronunciar correcto y no sé, parece que ellos se molestan un poco y no quieren ayudar, algo que es normal que en otros países, otras ciudades, que la gente, que no habla mi lengua, voy a ayudar. Tal vez con mis manos, no sé, pero no enojar o algo, y ese parece, no sé, no es bonito. Como yo también quería preguntar, normalmente yo no sé algo y pregunto, ¿no?, a la gente, y así me pueden ayudar por favor o algo. Me hablo francés, pero yo le digo que no entiendo y me seguía hablando francés. Y yo le digo que no entiendo, que si le señalo esto. Y luego habla inglés y me dice, no sé. Y yo pregunto si más o menos dónde puedo ver o buscar o algo. Yo no voy allá, no sé. Y así, o sea, así. Y lo mismo en el aeropuerto, que piensas la gente que trabajan aquí hablan por lo menos inglés para ayudar a la gente, no sé, en el security check, en esas cosas, pero no hablan inglés, de nada. Y si no te sale, y si ven que no entiendes y no te sale el francés, se enojan, es como que se enojan, en serio. Bueno, no podemos hablar sobre cada persona francesa. Claro, no, pero nuestra experiencia, la mayoría estaba así. Ajá. Y ese es un punto, Por eso yo soy no sé si me gusta regresar, no sé. Quiero ver el Louvre porque no tenemos tiempo para eso, pero esos puntos, no sé, no es bonito para un turista cuando vas a cuando va a una ciudad, a un país, no sé, la gente no quieren turistas aquí, es feo. Puede ser que no quieren, ya están cansados también. Tal vez. No sé. Bueno, esta ha sido nuestra experiencia. En sí, París a mí sí me gustó mucho. Regresaríamos, por el museo, para entrar al museo. Un día, sí. Un día y ver un rato en la noche en la Torre Eiffel y ya, nada más. Cuando tienen preguntas, preguntan en los comentarios. Sí. No olviden de suscribir a nuestro canal en YouTube y también estamos en Instagram. Ajá. Sí. Dale like, comparte el video y nos vemos en la siguiente aventura.